Por aquí veo algunos amigos que nos visitan. Bienvenidas. Qué bueno verles en este lugar. Siempre les recuerdo que esta iglesia y el propósito que Dios tiene con ella se llama a ustedes. Porque la gracia y el amor de Dios está dada y nuestra responsabilidad es compartirla. Así que bienvenidas. ¿Hay alguien más por allá atrás, amigo, que nos visita? No, muy bien. Así que vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu bendito y santo nombre por la eternidad. Amado Dios, qué privilegio es estar en esta noche, en este lugar, para adorar tu nombre. A ti, oh Jehová de los ejércitos, nos arrodillamos en este momento y quizá quien no lo hizo por alguna razón, Señor, tú conoces que estamos aquí con un propósito especial y es rendirte adoración. Pero también, Señor, pedimos de manera especial que perdones cada una de nuestras faltas conforme a tu sacrificio en la cruz, conforme a Cristo Jesús. Señor, nos dirigimos en esta hora para que de manera especial tu Santo Espíritu sea en este lugar, para que nuestro corazón pueda ser de manera especial transformado para honra y gloria tuya. Permite, oh Dios, que al abrir tu palabra, que este escrito se quede en nuestro corazón y que podamos honrar y glorificar tu nombre donde quiera que vayamos. Señor, pido especialmente por cada uno de mis hermanos en este lugar que ha venido con su corazón dispuesto a adorar, pero también sé, oh Dios, que cada uno de los que estamos aquí tenemos alguna prueba, lucha o necesidad que enfrentar. Por eso pido, Señor, que conforme a tu espíritu le abraces y le guardes a cada uno de ellos, a la iglesia que aquí representamos, y que los que vienen, Señor, aligeres sus pasos, para que también puedan escuchar tu palabra, cantar himnos a ti de gozo y alegría, como tú lo mereces. En Jesús damos gracias y pedimos por estas bendiciones. Amén. Muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente, bienvenidos. Y en esta noche especial quiero compartirles un tema que se titula El secreto del éxito en la vida espiritual. ¿Cómo titula, hermanos? Amén. Y como saben, siempre me gusta hacerles preguntas. Así que la primera pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el paso número 1 para que la vida espiritual tenga éxito? Muy bien, muy bien. ¿Qué otro paso? Compartir. Muy bien. Me gustaría que fuéramos al libro de Mateo, capítulo 26, verso 40 en adelante. Capítulo 26, verso 40 en adelante. ¿Saben? Antes quisiera contarles la importancia de la fe. Y ya lo hemos definido como qué cosa. Estamos en familia, hermanos, así que podemos participar. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. ¿Qué más podríamos decir acerca de la fe? Muy bien. Confianza, sí. ¿Podríamos ir un poco más allá? Esperanza. Depender 100% de Dios. ¿Qué más podríamos decir? Muy bien. Amor. ¿Cómo podemos definir la fe entonces? Saben, en esta noche quiero compartirles y dejarles de manera puntual, de manera especial lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es la fe. Y hago esta introducción porque para entender un poco lo que vamos a compartir es importante recordar qué es la fe. Saben, yo defino la fe, hay muchas definiciones. Algún pastor hace unos días ya decía que la fe es la ausencia total de miedo. ¿Están de acuerdo con esa definición? La ausencia total de miedo.
Es decir, no tenemos miedo cuando hay fe. Pero también en lo que yo definiría como la fe, para mí fe es acción. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, vamos entonces a ir a Mateo capítulo 26, verso 40. Allí encontramos una historia bien especial. No sé si recuerdan que Jesús fue a orar a un lugar alto, allí al monte, y llevó a 3 de sus discípulos. ¿Recuerdan esto? Y especial encontramos que aquí en este párrafo se titula La oración en el Getsemaní. Pero cuando leemos el verso 40, luego de que Él les dice que se queden en este lugar y oren, encontramos que Jesús volvió a sus discípulos y los halló haciendo ¿qué cosa? Muy bien, no nos vamos a centrar en dormir, que es otra cosa que ya les he compartido. Pero luego seguimos leyendo el verso 41 y Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en qué. Ahora, ¿ustedes creen que es importante orar? Muy bien. Ahora sigo preguntando. ¿Estamos orando? Amén. Es importante orar. Pero también dice aquí que debemos velar. ¿Saben por qué les dijo esto? Porque estaban durmiendo. Ahora cuando vamos al verso 42, un poco más adelante, por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió y otra vez los halló, ¿qué cosa? Bueno, y cuando llegamos al 45 encontramos que por tercera vez Jesús los halló durmiendo. Ahora, la importancia del primer paso para tener éxito en la vida espiritual se manifiesta a través de la oración. Amén. Queridos hermanos, nosotros podríamos orar mucho. Podríamos orar de mañana, de tarde, como lo hacía Daniel, y es algo especial. Pero ¿saben? Quien solamente ora pronto dejará de hacerlo, dice Elena de White. Así que debemos ir un poco más allá. Y quiero que vayamos entonces al libro de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, un poco más adelante de donde estábamos. ¿Ya lo tenemos? ¿Saben? Luego de que Jesús orara por allí en un monte, se había llevado a Pedro, a Juan y ¿a quién más? A un hombre llamado Santiago, que por supuesto es conocido. Y allí, cuando baja del monte, de este tiempo especial, encontramos una historia en Marcos capítulo 9, verso 14. Capítulo 9, verso 14. Y quiero leérsela toda para ir aglutinando un poco la meditación de esta noche. Capítulo 9, verso 14. La palabra de nuestro Dios dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, es decir, ellos venían, los otros discípulos se habían quedado, Jesús vio una multitud que los rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Al ver a Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Jesús les preguntó, ¿qué discutís con ellos? ¿Saben? Esto en el deseado de todas las gentes, Elena de White dice que Jesús llegó y miró allí a los escribas, porque los escribas estaban buscando, habían encontrado esa ocasión para burlarse, para poner a prueba, para humillar a los discípulos que estaban allí teniendo una batalla espiritual. ¿Cuál batalla? Vamos a seguir leyendo. Entonces, el verso 17 dice, uno de la multitud respondió, Maestro, traje mi hijo a ti que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, lo despedaza, y el niño echa espuma, cruje los dientes y queda rígido.
Pedí a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo. Y lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó en tierra y se revolcaba y echaba espuma. El 21 sigue diciendo: Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le acontece esto? Él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Si puedes algo, ayúdanos. Compadécete de nosotros. El 23. Y Jesús replicó: si puedes creer, al que cree todo es posible. Al instante el padre del muchacho clamó: creo, ayuda a mi poca fe. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Le dijo: espíritu inmundo y sordo, te mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entonces el espíritu, clamando, lo sacudió con violencia y salió. Y el muchacho quedó como muerto. Y muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y se levantó. Amén. ¿Saben un milagro? El poder de Dios manifestado a través de Jesucristo. Ahora bien, hay varias cosas importantes que entender aquí. La primera es: ¿por qué los discípulos no habían podido sacar a este demonio? Bienvenida, hermana, adelante. Le estábamos esperando. ¿Por falta de qué? Pero hay una palabra clave que leímos. Amén. ¿Saben? Allí dice: ¿hasta cuándo? ¿Qué cosa? Generación incrédula. ¿Saben? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la incredulidad es lo contrario a la fe. Pero necesitamos entender que la fe es práctica. Ahora bien, por eso les preguntaba que si entendíamos la fe, porque si entendemos que es fe, lo que vamos a hacer inmediatamente es orar. Si no hay oración, si no hay un tiempo de calidad con Dios, no pasaremos de allí. ¿Saben? Aquí encontramos varias cosas interesantes, pero quiero ir un poco más allá y resumirles la historia en un detalle que para mí es importante, porque cuando Jesús se aleja y están ahora en casa, en el verso 28, dice que los discípulos le preguntaron aparte. ¿Le preguntaron qué? Muy bien, estamos atentos. ¿Por qué nosotros no pudimos echar? Y aquí vienen más cosas interesantes. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que le respondió Jesús? Muy bien, vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. El verso 29 les dice, Jesús le responde: este género con nada puede salir sino con ¿qué cosa? Oración y ayuno. Muy bien. ¿Saben? Pareciera que Elena de White tiene claro este tema. Por eso ella dice que el que solamente ora, en el libro que se llama La Oración, ella dice que el que solamente ora pronto dejará de hacerlo. Y la razón principal es porque si yo solamente oro y no voy a la acción, es decir, un poco más allá, no tengo fe y por consiguiente, lo más seguro es que el orar fervientemente para no entrar en tentación y ayunar no sea parte de mi proceso en la vida cristiana. Pero saben, podemos ver un detalle más. Capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4
de Mateo. Saben, esta historia es bien conocida. Ayunó Jesús, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. El capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El 2 dice: después de ayunar durante 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué creen, hermanos, que es importante orar, ayunar y estudiar la palabra de Dios? Muy bien, lo leímos en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Saben cuál es el gran problema? Que queremos enfrentar la tentación sin orar, sin conocer el escrito está de nuestro Dios. Pero aún mejor, son tan duras las pruebas, luchas y necesidades, que nos olvidamos de orar, pero también nos olvidamos de estudiar, y por supuesto que ni siquiera quizá podamos ayunar. ¿Cómo enfrentamos la prueba y la necesidad en este mundo? ¿Saben? Al respecto, Testimonios para la Iglesia, allí en el tomo 4, página 220, dice el espíritu de profecía lo siguiente: el Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotarían de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie humana, que a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre, que obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció. El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. ¿Saben, hermanos? En otras palabras, cuando uno mira el Génesis, el pecado entró, y dice ella, que por el apetito, porque se comió del fruto prohibido. Ahora ella dice que Jesús entendía que a través de complacer nuestro apetito, somos pervertidos. Ahora bien, cuando Jesús ayuna 40 días, entiende o da el mensaje de que el dejar de alimentarnos, el dejar de comer, puede tener de manera especial un entendimiento más claro de la gracia y el amor de Dios, del poder de Dios. Ahora 40 días ayuna Jesús, y estamos en Mateo 2, donde dice que después de ayunar de estos 40 días y 40 noches, el tentador se acercó a él. Pero entonces Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Querido hermano, orar es importante y debemos hacerlo, porque la guerra en este conflicto realmente es fuerte. Pero estudiar y conocer la palabra de Dios es importante. Si somos cristianos, debemos decir como Jesús dijo: escrito está. ¿Saben que gran parte de los hermanos que se van de nuestra iglesia, del pueblo remanente, es porque se les olvida estudiar? ¿Se les olvida orar? Y entonces cuando viene alguien y les dice cualquier mensaje equivocado, fácilmente va de aquí para allá y de allá para acá. Por eso es importante que la palabra de Dios esté en los labios como lo tuvo Jesús de manera especial. Ahora, importante, ¿saben una cosa? Estudiando este tema me doy cuenta de algo, hermanos. El enemigo busca conquistar nuestra alma de 2 maneras: a través de todo aquello que satisfaga nuestro apetito. ¿Saben por qué trabajamos?
Hace unos días una persona allí en una plaza, en un mercado, decía, si uno no tuviera que comer, ¿para qué trabajar? ¿Saben qué es interesante esta afirmación? Porque cuando leo esto, me doy cuenta que entonces Satanás quiso tentar al Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todo, a través del apetito. Y creyó que como tenía el mundo conquistado y el hombre se doblegaba ante el apetito, pensó que a Jesús le pasaría lo mismo, pero él dijo, no, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué interesante que seguimos leyendo y entonces el diablo lo llevó, verso 5, a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió, también escrito está. ¿Saben que cuando miramos lo que Satanás le dijo, no le terminó de decir? De complementar lo que está escrito, porque también escrito está. ¿Qué decía allí? Si leemos el Salmo que está recitando Satanás, allí dice que debemos, o los que le obedecen. Es decir, que Jesús conocía la palabra de Dios, por eso él dijo, también escrito está. ¿Qué cosa? No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Pero vamos a ir un poco más allá y el diablo insistente le dice en el verso 8, de nuevo el diablo lo llevó al monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Saben cómo quiere conquistar Satanás y deleitarnos para que nuestra alma se rinda y le dé adoración? A través de las cosas que el mundo ofrece. Gran parte del pueblo de Dios quizá puede estar arrodillándose ante la tentación, ante los placeres y la vanidad que ofrece el mundo. Pero Jesús, que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todo, nos enseña que no debemos doblegarnos ante la necesidad, ni ante el hambre, ni absolutamente nada que el mundo nos ofrezca. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si no ganamos la salvación? Escrito está. ¿Qué dice entonces Jesús? Entonces Jesús le responde, verso 10. Vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. El secreto de la vida cristiana, el éxito de la vida cristiana, se refleja en orar fervientemente. El éxito está en que estudiemos la palabra con un deseo de aprender para enseñar al mundo, con un deseo de ayunar para entender de manera más especial, más clara lo que Dios quiere enseñarnos. Pero estamos en un tiempo en el que la oración no es parte quizá de nuestra vida cotidiana, donde el estudio de la palabra quizás sabemos qué dice, pero no recordamos dónde dice. Y quizá vamos a enseñar y se nos olvida lo que debemos enseñar. Ahora bien, ¿ustedes creen que orar, estudiar y ayunar es parte final ya del proceso del éxito? ¿Qué más hay que expresar? Muy bien. El resultado de todo esto es servir. ¿Saben qué hacía Jesús? Sanar. Ya vimos una historia donde echó afuera un demonio. ¿Qué hacía Jesús? Oraba en la madrugada, la noche, pasaba toda la noche orando. ¿Saben? Mirando la historia de lo que sucedió aquí en el municipio cercano, la avalancha, Iquetame. ¿A qué hora sucedió esto? ¿Saben? Interesante. Mirando un poco el tema de las catástrofes, de todas las situaciones que son fuertes, ocurren en estas horas. Cuando el enemigo usa a sus ángeles del mal para que muchos se les acabe la oportunidad.
¿Saben? Es importante que oremos temprano. Es importante que oremos a mediodía. Es importante que oremos en la tarde. Es importante que ayunemos, porque algunas cosas solo se entienden y se perciben con el ayuno. Qué interesante entender que el ayuno trae algo especial a nuestra vida. ¿Saben? Elena de White dice que el ayuno es una forma de lograr entender que debemos despojarnos del yo. No sé cuándo fue la última vez que ayunaste, pero ¿saben? Cuando tú sientes necesidad de comer, cuando sientes hambre, puedes entender más fácil la necesidad del otro. ¿Saben? Nos llenamos tanto que creemos que los que necesitan están llenos. Pero Dios nos invita a que el ayuno sea parte especial de nuestra vida, para que a través del ayuno podamos entender que no debo ser yo, que debe ser el otro, que debo salir a dar estudios, que debo salir a visitar, que debo salir a compartir de lo que Dios me da con los otros. Porque la glotonería es un pecado. Está limpiando su cuerpo por dentro y por fuera. Muy bien, hermano. Es un gran beneficio. Así que es la voluntad de Dios y el deseo de Dios que podamos practicar la fe. Un cliente me decía esta semana, el lunes, me decía, yo predico lo que aplico. Él decía, y aunque no es cristiano, él decía, yo no puedo hablar de algo que no hago. Así que lo que yo le estoy diciendo es lo que yo sé mejor hacer. Qué bueno que como cristianos podamos decir que practicamos la fe. Y la fe no es nada más que creer en la palabra de Dios y obedecer. Así que, ¿saben cuál es el resultado de esto? Mayor beneficiados, por supuesto, en nuestro hogar. Si tenemos esposa o si tienes esposo, son los mayores beneficiados de que nosotros vivamos realmente la fe que Cristo nos ha enseñado. ¿Saben? Cuando oramos, estudiamos, ayudamos y compartimos este gozo con los demás, la paz y la tranquilidad del cielo es parte, llena nuestro corazón. Y entonces tratamos bien a nuestra esposa, a nuestros hijos. Siempre estamos con una mente positiva, siempre tenemos una solución, siempre queremos ayudar, siempre estamos dispuestos, siempre hay voluntad de ir adelante de mano de Dios. Pero cuando no oramos, no ayunamos, no estudiamos la palabra de Dios, ¿saben qué hace el enemigo? La palabra lo decía. Si no estamos velando y orando, dormimos. Y si dormimos, la tentación es esa trampa en la que podemos caer fácilmente. Por eso es importante que practiquemos la oración, que ayunemos, que estudiemos, que compartamos con los demás de las buenas nuevas de salvación. No hay otra fórmula que yo como cristiano haya encontrado para tener éxito en la vida cristiana. Hay muchas otras cosas que podemos agregar, pero si yo oro, estudio y ayuno de manera ferviente, lo inevitable será buenos frutos. Por los frutos los conoceréis. Como iglesia podemos ir adelante siempre si todos nos unimos en oración, si todos estudiamos diligentemente, si todos ayunamos, si todos salimos juntos, de dos en dos quizá, vamos a los grupos pequeños, vamos a visitar a los hermanos que no han vuelto, al que está enfermo, al que operaron, al que está postrado en una cama. Ahora bien, podríamos estar echando fuera demonios,
Podríamos estar sanando a nuestros hermanos, aquel que lo necesita allá afuera, para que la honra y la gloria de Dios se manifieste a través de estas necesidades. Pero ¿saben por qué no pasa eso? Porque quizá venimos este miércoles y estamos aquí y escuchamos la palabra y escuchamos la fórmula para tener éxito. Pero quizá el próximo miércoles quiera Dios que no sea así. Vamos a estar aquí escuchando lo mismo y quizá preguntándonos por qué nos está pasando lo que nos pasa. Cuando deberíamos estar diciendo, abatidos pero no rendidos, firmes y adelante, aunque se desplomen los cielos. Nada puede separarme del amor de Dios. Aunque me haya venido calamidad, aunque haya muerto el familiar, aunque no haya, ni a la cena no esté llena, aunque esté enfermo. Finalmente, esa no es la salvación. La salvación ya la ganó Cristo Jesús en la cruz. El éxito en nuestra iglesia como hermanos tiene unas características especiales. Oración, estudio de la palabra, podamos decir escrito está, ayunar y vivir realmente en amor. ¿Saben? Cuando tenemos necesidades en nuestra iglesia es porque algo está fallando. Cuando hay división en nuestra iglesia es porque nosotros mismos estamos fallando. Porque el enemigo siempre viene a destruir, a hurtar, a matar. Pero si estamos todos unidos, entonces no hay lugar al temor. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Me gustaría que la próxima vez pudiéramos entonces decir que estamos practicando la fe. Amén. La fe es acción. Cuando miramos Hechos de los Apóstoles, allí dice hechos. Y hay bastante que estudiar y entender. No dice las buenas intenciones. Hay que pedirle a Dios que nos quite la pereza, que nos quite el sueño. A veces decimos a las 4 de la mañana o a las 5, puedo dormir un poco más, 5 minutos más, y no oramos. ¿Saben, hermanos? La mayor bendición es orar temprano, hacer estudio de la palabra y ayunar por aquellas cosas que parecemos que son difíciles, que no. Hagamos lo posible, que Dios hará lo imposible. Vamos a orar. Oh Jehová de los ejércitos, ¿a quién iremos, Padre nuestro del cielo, si no es a ti? Tú, oh Dios, que nos has enseñado en Cristo Jesús la importancia de orar, la importancia de alimentarnos de tu palabra y de la importancia, Señor, de compartir esta alegría y este gozo que nos has enseñado para honra y gloria tuya. Amén. Señor, perdona nuestros pecados y especialmente en este momento, Señor, pedimos por tu grey y por tu pueblo aquí presente. Sabemos, Señor, que no somos dignos, Señor, de tu presencia, no somos dignos, Señor, de pedirte, pero sabemos, oh Dios, que en Cristo Jesús tu amor y tu gracia se ha manifestado y que por estos méritos, Señor, de Cristo Jesús, pedimos que tengas misericordia en esta noche por cada uno de nosotros. Que podamos, oh Dios, proceder a la acción, que no solamente digamos que somos cristianos, sino que podamos decir y hacer que el mundo nos conozca y te conozca a ti, Señor, por nuestras buenas obras, que podamos manifestar el amor y la gracia que tú nos has enseñado, que esa fe que Cristo dio hasta su vida para que pudiéramos entender que aún dando su sangre y su vida por nosotros, nos demostró, Señor, esa fe por la cual somos salvos. Por eso, Señor, damos gracias por este gran don, por este gran privilegio de un regalo inmerecido, que hoy nos permite tener paz y tranquilidad que solo viene de ti. Señor, bendice a tu pueblo conforme a tu voluntad, pero si es tu voluntad, Señor, bendícenos conforme a tu poder y tu gloria, con tu presencia en nuestras vidas, que no haya temor en nuestro corazón y que desde ahora en adelante podamos ser hombres y mujeres valientes de oración, de estudio y de ayuno, para interceder por tu pueblo y por los que han de llegar a glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús damos gracias por las bendiciones que ni siquiera alcanzamos a percibir,
pero que tú haces, Señor, posible para que podamos permanecer en pie. En Cristo Jesús lo agradecemos todo, Dios nuestro. Amén. Muy bien, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te invito a que mires nuestras redes sociales. Que estés bien, Dios te bendiga.